de una campaña de terror impuesto por su gobierno y impuesto por lo que ha sido ya la creación de un Estado paramilitar, pues, porque ya los vínculos de Uribe con los paramilitares son innegables. Y el Estado paramilitar ha logrado subordinar a una mayoría del pueblo colombiano, ¿no? Causando esta mentalidad sumisiva. Entonces, pues creo que es lamentable que un país tan rica también en tradición, en cultura, un pueblo muy simpático, ¿no? Muy cariñoso, muy caloroso, está sujeto a formar parte de una estrategia de agresión en la región debido a la influencia imperial, y que también hemos visto la expansión del Plan Colombia, que ahora se titula más bien como el Plan Patriota, que busca también imponer una política de dominación de Estados Unidos en la región. Entonces, creo que el momento en América Latina ya no se presta en general para esto. Sin embargo, Colombia sigue promoviendo y prestándose a esas agresiones. Cuando al empezar de la entrevista hemos hablado del ejército de Álvaro Uribe en la región, por supuesto nos vamos a referir a las infiltraciones que los paramilitares hacen en Venezuela. ¿Estas infiltraciones siguen hoy en día? Sí, no, eso está hasta más grave que antes, más severo. Hay zonas, por ejemplo, en la frontera. O sea, una parte de esta expansión del Plan Colombia, el Plan Patriota, es empujar el conflicto, la guerra civil de Colombia, a territorio venezolano y ecuatoriano, ¿no? Que son las fronteras con Colombia, para justificar entonces una mayor presencia de fuerzas internacionales, siendo estadounidenses, en esas fronteras, que entonces se prestan para apoyar luego lo que son las estrategias de subversión, de contrainsurgencia, de separatismo en estos dos países, en Ecuador y Venezuela, asesorado, financiado y apoyado por Estados Unidos y ejecutado por sus aliados que conforman sectores de oposición en Ecuador, tanto como en Venezuela, ¿no? Entonces, es muy grave. Hay lugares en el estado Táchira, por ejemplo, que está en la frontera de Colombia y Venezuela, en donde hay paramilitares gobernando los pueblos, o sea, que ponen sus vacunas, pues toque de queda, un nivel de represión total. O sea, son paramilitares colombianos que han tomado esos pueblos que son venezolanos, ¿no? Y han subordinado al pueblo venezolano, o sea, en esos lugares, a su agenda, que es una agenda de derecha que atenta contra la democracia venezolana y contra la revolución. Y ha llegado más allá que Colombia, que la frontera, a la capital de Caracas, al estado de Carabobo, donde está la ciudad de Valencia, donde existía ya como el centro de la mafia venezolana, de mafia económica, que ahora con los paramilitares se ha creado también una red de narcotráfico. Entonces, y en la zona de Caracas estimamos que son alrededor de 3 a 5 mil paramilitares colombianos que han llegado, han infiltrado más que todos los barrios, uno en particular que se llama Petare, en donde han sido muy activos en los últimos años, a nivel de violencia, a nivel de desestabilización, y han ayudado para que en ese barrio, que es el barrio más poblado de todo Venezuela, más de 1 millón de personas que viven allá, que antes era un barrio que, bueno, se consideraba chavista, revolucionario, hoy en día es un barrio con una mayoría de oposición, por el trabajo que han logrado hacer junto con las agencias de Estados Unidos, los sectores de la oposición y la penetración de los paramilitares. Han logrado, a través de estas estrategias de contrainsurgencia, ¿no? Y provocando mucha violencia e inseguridad, y también con la votación, porque ahí lamentablemente también participan en el proceso político algunos de estos paramilitares, que no tiene nada que ver con el pueblo colombiano, que forma parte del pueblo venezolano por la hermandad que ha existido durante tantos años, muchos colombianos honestos que viven y trabajan en Venezuela y que son ciudadanos y que votan y forman parte del proceso. Pero los paramilitares, eso ha sido, vimos hace 4 años lo que fue el atentado contra el presidente Chávez,
ciento y pico paramilitares colombianos. Hemos visto también en tiempo más reciente, en el último año, planes de conspiración, de nuevo golpe de Estado o de magnicidio contra el presidente o otros miembros importantes de la revolución, entre militares retirados o activos que son de la oposición venezolanos, junto con paramilitares colombianos y miembros del ejército colombiano, ¿no? Que han formado parte de estos planes y que siguen conspirando hasta hoy en día. Entonces, para Venezuela es un problema muy grave, que no se ha logrado ni siquiera una plataforma para resolver el conflicto en Colombia, y que entonces se utiliza ese conflicto para atentar contra la revolución bolivariana y utilizando a esos paramilitares como un mecanismo de desestabilización. Es bastante severo, un área también muy difícil de combatir, porque han logrado también en esas zonas donde están presentes imponer un estado de terror. Muchas gracias, Eva Gollinger, para su disponibilidad, y aprovechamos de su presencia aquí para enviarle un internacionalista saludo a todo el pueblo venezolano, a este grande, heroico y digno pueblo que está avanzando hacia una sociedad nueva.